Hola, hola, hola hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es una bendición estar en esta mañana hablándoles de la palabra bendita de Cristo Jesús. Hoy, después de recibir tantísimas noticias, hermano, me puse a meditar en la palabra del Señor, en lo que dice en el libro de los Salmos capítulo 86, versículo 1, que dice así: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Qué hermoso salmo, qué hermosa palabra, amado mío, Dios pone en nuestros corazones, en nuestras vidas, cuando nosotros le necesitamos, cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros le imploramos en los momentos más llenos de angustia, hermano. A veces me he preguntado, y me pregunto muchas veces, cuánto el hombre sufre para llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántos hombres han pasado por diferentes sufrimientos y han alcanzado y obtenido lo que ellos han deseado? No es tan fácil seguir el camino de Dios. Estaba meditando y decía, Señor, esta palabra, la Biblia, la que tengo en mis manos, aquí me ofrece la vida eterna y en ella mismo también me ofrece la muerte eterna. En ella me ofrece la paz, pero también me ofrece el odio. En ella está la verdad, pero muchos encuentran la mentira. Amado mío, he meditado tanto en el sufrimiento por estudiar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios sobre todas las cosas. En este mundo está lleno de tantísimas maldades. Cada uno de nosotros se forja sueños, metas que quiere uno alcanzar para vivir en esta vida y esas metas poderlas realizar y poderlas de una manera gozarlas. Todo cristiano tiene una meta. La meta fundamental es llegar hasta el reino de los cielos. Pero para poder alcanzar el reino de los cielos, mis amados, tenemos que pasar por grandes sufrimientos, por grandísimas pruebas. Cuando yo estaba leyendo esta escritura, vino a mi mente la vida de José. José, un hombre, un niño aún todavía en los brazos de su padre, lleno de amor, de bondad, de cariño. Su padre lo amaba tremendamente. Le hizo una túnica de colores hermosa que diferenciaba entre todos sus hermanos. Y en él Jacob sembraba en José todo su amor, su empeño, todo su cariño. José fue hecho y creado con un propósito de parte de Dios. Pero para poder lograr llegar hasta ese propósito de Dios, para poder alcanzar totalmente el propósito del Señor en José, tuvo que pasar por unas pruebas terribles, amados míos. Él soñó un sueño
Soñó primeramente que él estaba espigando junto con sus hermanos y, y su manojo de espiga quedó totalmente parado y todas las de sus hermanos se inclinaban hacia él. Después sueña el sol y la luna y las estrellas y miraba cómo se le inclinaban también. Entonces allí nosotros podemos observar que José estaba observando el futuro, estaba viviendo el futuro. ¿Cuánto de nosotros, hermano, entre medio de todo esto, tal vez tú puedas estar gozándole de la vida, pero no te esperas el día de mañana? ¿Qué va a ser el día de mañana? José estaba viviendo una vida tan hermosa, tan llena de amor, pero en un instante cambió todo. Sus hermanos se llenaron de ira, de celo, se llenaron de vanidades, se llenaron de orgullo, se llenaron de enojo. Y entre todo ese celo, entre todo ese enojo, hermano, que ellos sentían hacia José, actuaron mal contra él. Para poderse cumplir los sueños que José había tenido, amado mío, él tenía que estar viviéndolos de otra forma para poder cumplir esos sueños que Dios le había mostrado en el futuro. Dios tenía un plan con José. Dios tenía un plan bien hecho y bien trazado, porque Dios dice que es grande en misericordia. Él permitió los males en José, amado mío, y veo que José fue vendido, primeramente fue echado en un pozo. Imagínense cualquiera de nosotros, joven, que sea echado en un hoyo con el propósito de acabar con él, con el propósito de matarlo, de destruirlo, de terminar sus sueños, de terminar su vida y de acabar con todo lo que él había soñado. Amados, sus hermanos lo echaron allí. Y quiero que entienda, amado mío, no quedó allí, lo iban a matar, pero uno de ellos dijo, no, mejor hay que venderlo. Lo vendieron como un esclavo. Le pusieron grilletes en las manos. En aquellos tiempos, hermano, acostumbraban ponerle un lazo en el pescuezo, en los pies, porque eran esclavos. Un sufrimiento que empezó a sufrir José llorando terriblemente y decía, hermanos, por favor, ayúdenme. Lo vendieron como un esclavo a una caravana que venía de Galat. Y la llevaron, hermano, hasta Egipto, y llegando en Egipto lo venden allá con el general, con Potifar. Y quiero que sepas, amado mío, que él en un tiempo lo pusieron como mayordomo y le iba bien a Potifar y le era bendecido su hogar. Pero el diablo no estaba contento. Quería destruir a José. Mete ese espíritu de adulterio y de fornicación en la esposa de Potifar, deseando estar con José. Amado mío, y nosotros podemos ver que este hombre no cayó en ninguna de las tentaciones. Le era fácil caer, pero él se mantuvo firme. Estaba tan lejos de sus padres, estaba tan lejos de su familia, pero no estaba lejos de Dios. Dios estaba con él. José, amado mío, no iba solo. Él llevaba un propósito de parte de Dios. Estaba el Espíritu Santo con él y estaba lleno del Espíritu Santo y tenía un conocimiento del Espíritu Santo del Señor, amado mío. Y José estaba presto para cumplir el mandato de Dios, pero también estaba dispuesto a sufrir las consecuencias para llevar la palabra de Dios. Por eso es cuando nosotros podemos ver este hermoso salmo: en el día de mi angustia te llamé porque tú me responderás. Dios responde, Dios contesta. Amado mío, hay algo que siempre debemos de tener, que José, entre medio de todo este problema, él puso en primer lugar a Dios, y Dios también lo tenía a él en primer lugar, pero tenía que pasar por las pruebas que Dios le estaba pasando, amado mío, para que se alcanzara a cumplir la meta que Dios quería poner en José. ¿Por qué pasamos pruebas? ¿Por qué muchas veces nosotros lloramos? ¿Por qué nosotros muchas veces somos tentados? ¿Por qué muchas veces nosotros somos de una manera, amado mío, también prisioneros?
José, después de estar en el hogar de Potifar, después de haber estado como mayordomo, como él no cayó en la tentación del adulterio y de la fornicación con esta mujer, fue acusado, amado mío, injustamente y fue llevado a la cárcel. Tal vez con el dolor de Potifar, pero él lo permitió y fue porque la mujer lo que quería era que lo mataran, pero Dios tenía un plan. Aún estando en la cárcel, Dios lo usa grandemente. ¿Usted cree que cuando José llegó a la cárcel, él la gozó? Como todo prisionero era mal visto, era golpeado, era despreciado, era desechado. Amado mío, y quiero que sepa que no acababa de sufrir José. Estuvo allí, amado mío, en esa cárcel. Estando en esa cárcel de agonía, ¿usted cree que no lloraba? Él era como cualquier otro hombre, tenía sentimientos igual como los tenemos usted y yo. Él también sentía el dolor, la agonía y la aflicción. Él sentía que él no merecía ser culpable, no merecía estar en esa cárcel, no merecía estar en ese lugar. Mas sin en cambio, amado mío, él estuvo dispuesto a sufrir. Llevó ese sufrimiento. Él desconocía totalmente cuáles eran los planes de Dios. Él solamente, amado mío, tuvo un sueño. Y tuvo otro sueño. Que prácticamente se mezclaba el uno y el otro. Eran idénticos. Pero él no entendía. Él ahora estaba prisionero, estaba llorando. Estaba pasando por una grande agonía y por ahora sí, terrible sufrimiento, amado mío. ¿Quién no llora cuando uno pasa por pruebas? ¿Quién no llora cuando uno pasa por diferentes obstáculos de la vida, amado mío? Sobre todo cuando hay sangre. ¿Cuántos no hemos sufrido? ¿Cuántos no hemos llorado? Por eso, nosotros tenemos que clamar al Dios que hizo los cielos, la tierra y la mar. Todo lo que hay en este mundo, Dios lo hizo. Y nosotros tenemos que decirle con este corazón, con el alma, y decirle, oh Dios, ya no puedo más, no puedo avanzar. Mi corazón está triste, mi corazón te anhela, Señor. Pero hay momentos que ya no puedo más. Entonces, cuando tú ya no puedes, es cuando Dios entonces empieza, amado mío, a obrar con poder. Podemos observar que en los momentos más afligidos que José estaba pasando en la cárcel, la mano de Dios, a través de un sueño que tuvo, amado mío, el rey de Egipto, el faraón, amado mío, a través de ese sueño que él tuvo, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Nadie podía interpretar el sueño. Nadie. Pero el copero, o más bien el copero que había vuelto, amado mío, después de haber estado en la cárcel y José le interpretó su sueño que después de 3 días le iba a ser restablecido su puesto, él estaba, amado mío, ahora en el palacio. Sabía profundamente que había un hombre que podía revelar el sueño del faraón. Dios iba a cumplir el plan y estaba llegando la hora para cumplir el plan de Dios. Claro que no fue tan fácil. Claro que no fue muy fácil para poder llegar José al puesto donde él pasaron varios años. Y quiero que sepas, hermano, que cuando el faraón lo mandó traer, él le preguntó a toda la gente, a todo su reino, ¿habrá un hombre tan sabio como este en todo Egipto? No lo había, no lo encontraron. Y José estaba, amado mío, puesto de pie allí. Tal vez para presentarse al rey le pusieron ropas limpias. Pero este hombre estaba frente y dispuesto a no adorarle tributo al rey. Cuando él le ordenaron que se inclinara hacia él, él se mantuvo firme. Y el rey, José no le tuvo miedo al rey. Y el rey entonces pensó y dijo, este hombre no es tan fácil de que él me mienta, él me va a decir la verdad.
Él me va a interpretar el sueño real. Y hermano, se lo interpretó y al mismo tiempo lo coronó siendo el segundo del rey, el gobernador de todo Egipto. Solamente el rey estaba sobre la autoridad de José. Era el segundo, prácticamente, amado mío, de todo el reino de Egipto. Un hombre que había sido vendido de esclavo, un hombre que había padecido, hermano, y golpeado, siendo golpeado y viviendo como un esclavo. Un hombre, amado mío, que fue prisionero injustamente y también sufriendo y llorando. Un hombre, amado mío, que pasó por diferentes pruebas, ahora estaba siendo llamado el gobernador de Egipto. Me pongo a pensar todo esto. Oh Dios, cuán grandes son tus maravillas. Para poder alcanzar el reino de los cielos y poder gozar, Señor, de estar juntamente contigo, necesitamos pasar por pruebas en este mundo. Si no pasamos por, hermano mío, si no pasamos por el fuego, no pasamos por el agua, nosotros no somos merecedores de estar en el reino del Señor. No es tan fácil alcanzar. Jesús nunca dijo que el evangelio de Él era fácil. Como muchos dicen, mira, hermano, si tú vienes a los pies de Cristo, hermano, tú lo vas a tener todo. Aquí no vas a sufrir. Eso no es verdad, hermano. Es cuando más se sufre en el camino del Señor. Porque si Dios te ha llamado con un propósito, hermano, no te ha llamado para hacerte rico de la palabra del Señor. Por eso siempre lo he dicho, hermano, y aunque mucha gente me odia y aunque nunca me inviten a predicar en otro lugar, siempre lo he dicho bien claro. La palabra de Dios no se vende. Le guste a quien no le guste, hermano, siempre lo he dicho bien derecho. Pero hay que predicar por amor y por que es, amado mío, una gracia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo su Hijo. ¿Por qué te digo esto? Ahora te voy a hablar de Cristo Jesús. Jesús no tenía nada, hermano, que bajar del reino de los cielos. Él estaba con el Padre. Él estaba bien, lleno de gloria, lleno de amor. Sus ángeles le servían. Amado mío, en el cielo lo tenía todo. Él no vivía ni estaba derramando ni una gota de sangre, ni siquiera una lágrima por nadie de nosotros. Mas sin en cambio, por amor Jesús bajó. Por amor Jesús vino. Por amor Jesús, amado mío, nació a través de una virgen. Una virgen que concibió a través del Espíritu Santo. La Virgen María. Y de allí concibió a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y quiero que sepa, amado mío, que cuando Él nace con un propósito, para salvar al mundo. Pero para poder salvar al mundo, tuvo que pasar por pruebas. Vamos a ver que en el día cuando Él nace, nosotros podemos ver que los ángeles cantaban y los pastores de una manera se les anunció que había nacido el niño Jesús, el Salvador, y que estaba en Belén. Los magos, al ver una estrella que había salido del oriente, amado mío, ellos pues empezaron a seguir para llegar hasta donde estaba, ¿sí? Jesús. Pero nosotros podemos ver que le hicieron 3 regalos: incienso, mirra y oro. Entonces nosotros podemos ver, hermano, la divinidad, la santidad, pero también el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, nada más en los regalos. Pero ¿qué vemos, hermano? Faraón, allí ya viene Herodes. Herodes lo quiso matar. Y Jesús fue cuidado por el Padre. A través de un sueño le revela a José y le dice: ve a Egipto y allá quédate hasta que yo te diga, porque Herodes ha decidido matar al niño. Vemos la persecución. Vemos cómo empiezan a seguir a Jesús. O sea que Satanás conocía bien el plan perfecto de Dios, pero también Satanás, hermano, quería destruir la obra de Dios. Entonces nosotros podemos observar que en esta bondad tan grande que Dios tenía para toda la humanidad, Jesús tuvo que haber padecido persecución. Nadie lo quería en su país. Nadie lo quería en su tierra.
Eligió a 12 hombres para que pudiera sembrar allí su ministerio y enseñarle a cada uno de ellos, hermano, para poder predicar la palabra de Dios. Después que él ya no estuviese aquí en la tierra. 3 años, aproximadamente 8 meses, enseñó a sus apóstoles. Y empezó la agonía y el sufrimiento del maestro. También fue prisionero. También fue, amado mío, llevado a la cárcel. Lo acusaron de ser llamado hijo de Dios. Lo acusaban, hermano, de blasfemia, cuando en realidad él es el Hijo de Dios eterno. No le reconocían los religiosos, aquellos religiosos, hermano mío, de aquellos tiempos. Y quiero que entienda, amado mío, que allí es donde nosotros podemos observar cuánto nuestro Señor Jesucristo empezó a sufrir. Lo llevaron, lo amarraron, le dieron latigazos en sus espaldas, le dieron bofetadas, lo escupieron, le gritaban, porque lo injuriaban tremendamente. Si eres el Hijo de Dios, pues ora, defiéndete. No que mandas a los ángeles. O sea que lo maltrataban. A Jesús fue maltratado, fue angustiado terriblemente. De ahí le pusieron una corona de espinas. Empezó a derramar sangre de su frente. Empezó a sentir el dolor, la agonía. Empezó a sufrir. Su sangre caía al piso, tanto como de su espalda y tanto como de su frente. Al ponerle las espinas, Jesús sintió el dolor terriblemente. Después Jesús empezó a llorar. ¿Usted cree que como hombre no lloró? ¿Usted cree que Jesús, amado mío, no sintió la agonía cuando estaba viviéndolo? Él tenía un plan, pero para poder lograr tener ese plan divino, él tenía que padecer, tenía que sufrir. ¿Sabe cuál era el plan? Salvar al mundo. Pero no le iba a ser tan fácil, porque Satanás mismo le ha dicho, hermano, el mundo se me ha concedido a mí. Todo lo que hay en el mundo es mío. Lo reclama Satanás. Y Jesús lo sabía. Entonces nosotros podemos entenderlo, hermano, que así como Satanás reclamaba lo que era suyo, nosotros podemos pensar que no era tan fácil soltar, hermano, lo que Satanás prácticamente decía que le pertenecía. Y Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús a eso vino, a deshacer toda obra del diablo, hermano. Le vino a quitar lo que le pertenecía a Satanás. Jesús se lo vino a quitar. Pero no iba a ser tan fácil. Pagó un precio muy alto. Entonces nosotros podemos observar. Jesús fue golpeado, fue puesto, hermano, una corona de espina. Posteriormente nosotros podemos ver, hermano, que lo hacen caminar. ¿Y usted cree que caminó con chanclas o con guaraches o con zapatos? Póngase a pensar en sus pies cómo iban de Jesús. Póngase a pensar, hermano, cómo iba en ese piso tan candente, tan caliente. Póngase a pensar cómo iba Jesús. Pero ¿sabe? Jesús, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, él caminaba. Cada paso que daba dejaba la huella de su sangre en el piso. Cada paso que daba dejaba huella y en parte no solamente dejaba huella, sino que también decía, Padre, voy a cumplir tu palabra, voy a cumplir a lo que tú me has mandado, voy a cumplir por amor a cada uno de todos los que tú me has dado. Hermano mío, Jesús siguió avanzando, siguió caminando, siguió, amado mío, llegando, ahora llevando una cruz en sus espaldas. Le hicieron caminar hasta el Gólgota. ¿Usted cree que no tenía sed? ¿Usted cree que no tenía hambre?
¿Usted cree que no sentía que cada hueso se estaba destrozando de él? ¿Usted cree que Jesús, hermano mío, la iba gozando? Iba sufriendo. Si ya le habían dado latigazos, lo habían abofeteado, ya le habían puesto una corona de espinas. ¿Cuánta sangre ha de haber derramado Jesús? Ponte a pensar eso. Amado mío, Jesús sufrió y lloró. Aún un día antes de ser entregado, dice que él lloró y sus lágrimas se confundían con el sudor cuando él derramaba, amado mío, sangre. Un día antes, imagínate, Jesús ya no tenía sangre al ir caminando, amado mío. Cuando él lo clavaron, nada más date cuenta, lo clavaron en sus manos, partes sensibles de su cuerpo, en su pie. Y aún con todo y ello, amado mío, podemos observar que no se quedaron contentos, le metieron una lanza en el costado y brotó agua. Ya no tenía sangre. Lo último que tenía Jesús, le sacaron todo. Y sabes, aquel soldado exclamó y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Él lo reconoció, pero muchos de los que estamos nosotros en pie en este tiempo, no lo reconocemos como el Hijo de Dios y mucho menos como el Salvador del mundo. Nos hemos sentido pero tan, amado mío, a lo mejor lleno de machismo, de orgullo, de vanidad, que tanto no nos ha dejado ver el reino de los cielos claramente. ¿Cómo podemos decir que queremos alcanzar el cielo si no estamos dispuestos a pagar el precio que Jesús pagó? ¿Por qué te hablé de José por el sufrimiento? Porque él es un sinónimo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué te estoy hablando de eso, hermano? Porque dice la palabra, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque en ti clamo todo el día. Ten misericordia, Señor, a ti clamo. Jesús, estando en la cruz, él clamó al Padre. Y hay algo que me gusta cuando él dice, Elí, Elí, lama sabantani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desechado prácticamente? ¿O por qué me has dejado solo? En el momento lleno de aflicción y de angustia y de dolor y de tristeza, el Padre tuvo que haber dejado al Hijo un rato solo, hermano, para que así se cumpliese la palabra. Jesús murió cuando dijo, Padre, consumado es. La hora ha llegado, consumado es. Todo se acabó. Y quiero que entiendas, hermano, que en ese momento que acabó todo, cuando Jesús expiró, sucedieron cosas astrológicas en el reino celeste. ¿Sí? Se oscureció. Eran las 3 de la tarde y la tierra se llenó de tinieblas. Escucha lo que te estoy diciendo. Las estrellas perdieron su fulgor. Un grande terremoto sacudió la tierra. El velo del templo se rompió. ¿Te diste cuenta que entró una nueva era de vida? ¿Te diste cuenta que terminó la ley para entrar la gracia? ¿Te diste cuenta que terminó, hermano, allí la ley de Moisés para vivir en el Espíritu del Señor? Entonces nosotros nos damos cuenta que en la venida de nuestro Señor Jesucristo el sol se oscurecerá. La tierra también va a perder, hermano, ahora sí, lo mismo que sucedió en Jesús, va a suceder un gran terremoto. Un gran terremoto que va a sacudir a toda la humanidad entera, amado mío. Tal vez sea más de 12 grados de escala, hermano. O tal vez sea más fuerte. Porque va a ser un gran terremoto el cual jamás lo había visto antes.
Por eso nosotros podemos ver que en este tiempo están pasando cosas, porque Jesucristo viene. Escucha, oh Dios, nuestra oración, Señor, y afirma nuestros pasos para que alcancemos tu misericordia en este tiempo tan difícil, Señor. Amado, prepárate, Jesucristo viene. Prediquemos el arrepentimiento de Jesús. Hay que decirle a las almas la verdad, que si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Que entreguen sus vidas a Jesús. No prediques prosperidad, porque eso no está en la Biblia. Predica arrepentimiento. Predica, amado mío, que todo aquel que no se arrepiente se va a ir directamente al infierno por causa de su pecado y de no haber entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Dile a Dios en esta mañana, Señor, te doy gracias por todas tus maravillas. Tal vez he sufrido, Señor, y he llorado mucho, he pasado por diferentes tipos de pruebas. Pero esas pruebas, Señor, que estoy pasando, me están llevando a lograr mi meta final. No desmayes, no temas. Esfuérzate y sé valiente. Tarde o temprano, de una manera o de otra manera, llegaremos a la presencia del Señor. Así que, hermano, no temas. Busca a Dios. Ora a Dios. Recuerda que el que mora bajo la sombra del Altísimo está cubierto bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos para adelante. Te invito en el nombre glorioso de Jesús a que no desmayes. No bajes la guardia. Es el tiempo de decir, Señor, hoy quiero servirte, porque mi meta está muy pronto para alcanzarla, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde, pero antes quisiera orar por ti. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de cada uno de ellos. Restablece su vida, su corazón. Y te ruego, Dios, que pongas el ánimo en cada uno de ellos. En los momentos más dolorosos, llenos de angustia, de dolor, Padre, tú estés allí. Así como estuviste con Cristo, está con nosotros Jesucristo. Así también el Padre está con nosotros en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Y espero verte la próxima. Amén.